Reino Unido es la tierra de los autobuses rojos, del té, los pasteles y de una que otra excentricidad política. Este es el caso del primer ministro Sunak, quien saltó a la fama recientemente por poseer un patrimonio que triplica el dinero que tienen actualmente los reyes de Gran Bretaña, Carlos y Camila. Sunak es un hombre que intenta abogar por los derechos de los pobres y ayudar al proletariado, mientras vive en una mansión que cuesta unos 14 millones de euros. Si quieres enterarte de todo esto y de si el rey podría destituirlo de su cargo, sigue sintonizado. El nuevo líder británico Tory, que se posicionará este martes, ha hecho valer su experiencia financiera para ganarse el favor de sus correligionarios en todo el país. Pero un dato no menor sobre su perfil es su fortuna, una con tantos ceros que ha hecho saltar la impresión a toda la prensa. El ministro Sunak cursó filosofía, política y economía en la Universidad de Oxford, los estudios más habituales entre la élite política británica. Cuenta con un MBA en la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Trabajó 3 años en Goldman Sachs y fue después socio de un fondo de inversión de altos riesgos donde amasó varios millones de dólares. Está casado con Akshata Murthy, heredera de un imperio empresarial en la India, y la fortuna conjunta del matrimonio se estima en 730 millones de libras esterlinas, es decir, unos 830 millones de euros. Durante la pandemia, fue Sunak quien diseñó desde el Ministerio de Economía los multimillonarios programas de estímulo del Reino Unido, que mantuvieron a la nación lejos de la quiebra. Consciente de la enorme deuda que se acumuló con esas ayudas, también fue quien programó subir el impuesto de sociedades del 19 al 25% el próximo año. Precisamente uno de los tributos que planeaba volver a recortar Truss, la antigua primer ministro que dimitió. Si Rishi Sunak se convierte en el primer ministro, será la primera vez en la historia que los ocupantes del número 10 de Downing Street serán más ricos que el monarca del Palacio de Buckingham, y en un momento en que millones de británicos luchan contra la crisis del costo de vida. Así lo reseñó The Guardian en una nota reciente en la cual se explica que Sunak y su esposa, Akshata Murthy, tienen una fortuna que equivale aproximadamente al doble de la riqueza estimada de unos 300 millones de libras esterlinas del rey Carlos III y Camila, reina consorte. Así como lo oyes, su primer ministro tiene más dinero y posibilidades económicas que un rey, algo nunca antes visto. Posee una cartera de 4 propiedades repartidas por todo el mundo y valoradas en más de 15 millones de libras esterlinas. Agrega ese medio. Sunak, su esposa y sus 2 hijas, Krishna y Anoushka, pasan la mayor parte de la semana en su casa de 5 dormitorios en Kensington, al oeste de Londres, que los agentes inmobiliarios estiman en más de 7 millones de libras esterlinas. Así que no es precisamente la morada humilde que uno esperaría ver en un ministro que dice abogar por los derechos del pueblo. Como mencionamos, la riqueza de Sunak viene en su mayoría de parte de la familia de su esposa, hija de un multimillonario indio del software, aunque el propio Sunak tampoco se queda atrás. Narayana Murthy, un programador indio que cofundó el gigante tecnológico Infosys, tiene una fortuna que asciende, según Forbes, a 4.5 billones de dólares. Para expertos consultados por medios británicos, su riqueza fue un tema de conversación habitual durante la última campaña, cuando ganó Liz Truss y definitivamente volvió a serlo ahora que es el nuevo primer ministro. En un podcast con The Telegraph este año, Sunak, que hizo su fortuna en el banco de inversión Goldman Sachs y los fondos de cobertura TSI y Telem Partners, dijo que no tenía miedo de responder preguntas sobre su fortuna. Es lo contrario de molesto. Muy pocas personas me lo mencionan. Mientras era canciller, organizaba reuniones en el ayuntamiento con mucha regularidad con miembros del público. Prácticamente nadie me preguntó al respecto, dijo. Sin embargo, el nuevo primer ministro, como anota The Guardian, se ha negado repetidamente a responder preguntas sobre exactamente cuánto dinero tiene o dónde está invertido. Ahora que está en el poder, quizás esto deba cambiar, pues, como señala Rachel Musker, diputada laborista, en lo que respecta a la mayoría de la gente, Rishi Sunak vive en otro planeta, por su cuantiosa fortuna. El año pasado, este conservador, nieto de migrantes indios, ya era el candidato preferido de los diputados Tories. Pero frente a Truss, pagó un alto precio el hecho de haber abandonado el gobierno de Johnson a principios de julio, seguido de decenas responsables de conservadores. Frente a las críticas, este aficionado de la saga de Star Wars muestra su historia familiar, como un ejemplo de la superación que a los conservadores tanto les gusta oír. Ahora que ya conoces un poco sobre la actualidad de este particular primer ministro, te queremos contar algo sobre su vida, para que podamos entender juntos hacia qué dirección se mueve realmente el reino más importante del planeta. Nacido el 12 de mayo de 1980 en Southampton, en la costa sur de Inglaterra,
Es el mayor de 3 hijos de un médico de cabecera y una farmacéutica. Originarios de India, sus abuelos emigraron a África Oriental Británica en los años 1960, pero rápidamente se vinculó con la élite cuando estudió en el Winchester College, un elegante internado privado para chicos. Cuando en 2015 fue elegido diputado, prestó juramento sobre el Bhagavad Gita, un libro sagrado del hinduismo, escrito en sánscrito. Solo 5 años después accedió al codiciado puesto de ministro de Finanzas, un poco antes del inicio de la pandemia, de la que él tendría que hacerse cargo. Con un carisma que recuerda al laborista Tony Blair, logró erigir una marca personal en las redes sociales, donde cultivó su perfil de abstemio, alternando los elegantes trajes y corbatas de marca con un estilo relajado para ir a trabajar, a veces con capucha o atuendos deportivos cuando visitó alguna construcción, destacando siempre por su afinidad por los detalles. En contraparte, Sunak es conocido por su estilo elegante y lujoso, por su fortuna, recaudada a lo largo de su carrera en las finanzas y tras casarse con Akshata Murthy, hija de un magnate indio, no sienta bien entre la población británica, que se enfrenta a una grave crisis económica. Además, su pareja fue acusada de evadir impuestos sobre sus ingresos en el extranjero. Ella confirmó las informaciones de que tenía un estatus fiscal no domiciliado en Reino Unido, una situación que accedió a corregir. En el último año, Sunak fue criticado fuertemente por demorarse demasiado en responder a las crisis del costo de vida en Gran Bretaña. Su reputación también fue afectada luego de ser multado por la policía por asistir a una fiesta en Downing Street en junio de 2020, pese a las restricciones del cobicho. Los sondeos realizados a principios de este año mostraron que su valoración había caído entre los ciudadanos, preocupados por la crisis del coste de la vida y enfadados porque había subido los impuestos sobre las nóminas mientras su esposa había evitado los gravámenes británicos. Pero ante la confusión reinante entre los conservadores, muchos en su partido piensan que es Sunak el único que puede resolver los problemas del partido. Tiene el plan y la credibilidad para restaurar la estabilidad financiera, ayudar a bajar la inflación y ofrecer recortes fiscales sostenibles en el tiempo, y unir a los conservadores trayendo los mejores talentos al gobierno para cumplir con el pueblo británico, dijo el ex viceprimer ministro Dominic Raab en Twitter. Para sus partidarios en el partido, el mensaje de la campaña de liderazgo anterior de Sunak sobre la necesidad de prudencia económica para hacer frente a la inflación galopante a Reino Unido y las críticas a los planes de Truss, que calificó de cuentos de hadas, han demostrado que es el hombre adecuado para el trabajo. Sunak y su esposa, Akshata Murthy, pero tendrá que sopesar si puede superar la hostilidad de aquellos miembros del partido que siguen agraviados por su supuesta traición a Johnson y por elevar la presión fiscal británica a su nivel más alto en décadas, justo cuando el país se dirigía a una severa crisis del coste de la vida. Los problemas de Sunak en la carrera por el liderazgo contrastan con el rápido ascenso del Partido Conservador. Sunak fue nombrado ministro de Economía justo antes de que la pandemia afectara al Reino Unido. Abandonó los instintos de los conservadores y asumió una enorme emisión de deuda con el objetivo de evitar una depresión económica. Eso le convirtió en uno de los políticos más populares del país, ya que fue alabado por ayudar a las empresas y a los trabajadores. En una fotografía que captó la sensación de unidad que había detrás de sus planes de rescate, Sunak posó fuera de su despacho en Downing Street, flanqueado por los jefes del mayor grupo sindical británico y de un importante grupo empresarial. Sin embargo, ese consenso desapareció cuando Reino Unido salió de la crisis cargando con 400.000 millones de libras más de deuda, y luego cayó en una crisis del costo de la vida que provocó aún más exigencias del erario público. Cuéntanos en los comentarios. Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Grandes Semblanzas, tu canal de confianza. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video.